JFT, just fair and direct. Buenos días, bienvenidos otra vez a los análisis flash de acción del precio sobre acciones. En este webinario analizaremos una acción muy interesante, Nike, y veremos cuáles son sus potenciales objetivos y los niveles a tener en cuenta. Lo primero de todo, ver la política de riesgos para que conozcáis la política de contenidos que hay en jfdbank.com. Habiendo dicho esto, vemos la situación técnica de Nike. Es bastante clara, es muy alcista. Hemos visto, bueno, pues un retroceso que vimos en casi todas las acciones, unas más, otras menos, pero un retroceso bastante fuerte. Vimos cómo alcanzamos los niveles de los $57 y ahora, sin embargo, pues hemos superado máximos con muchísima fuerza. Y viendo en gráficos semanales, vamos a medirlo. También lo veríamos en gráficos diarios, pero vamos a ver cuál es el movimiento que nos deja. La bajada fue muy fuerte, pero se recupera de forma lineal. La subida ha sido muy interesante, ha dejado huecos para entradas alcistas y en estos momentos habrá que ver cuál es la situación que nos deja para los siguientes momentos. Bien, vemos como el objetivo parcial ha sido alcanzado, vemos que lo alcanza en estos niveles, titubea, pero consigue pasar por encima de ello y eso nos indica una fuerte tendencia. Este nivel ya alcanzado nos abre las puertas, no inmediatas, porque estamos en gráficos diarios, pero sí nos abre las puertas a que el precio pueda optar, pues, en un momento dado hacia los niveles de objetivo total. Los objetivos que tenemos que tener en cuenta son los $148 y siempre viendo que tras un movimiento al alza puede haber un retroceso y como el precio tiene memoria, habrá que acordarse de este nivel en 125.95. Estos son objetivos de largo plazo en gráficos diarios y vamos a estudiar los movimientos más pequeños, es decir, en gráficos de 4 horas y de 1 hora, para ver cuáles son cuáles podrían ser los movimientos que estamos viendo. En este caso, vemos como la subida es bastante lineal, como ya habíamos dicho. No tenemos ninguna pendiente de aceleración que podamos ver que nos pueda hacer pensar en un pequeño retroceso, sino que simplemente vemos como el precio continúa subiendo, no lo hace de un modo muy violento, con lo cual podemos ver tranquilamente cómo el precio podría estar moviéndose en este canal que marcamos ahora mismo y podemos ver cómo este objetivo que parecía lejos pero tampoco lo es tanto en 148, este objetivo en gráficos diarios, podemos ver cómo el precio podría ir entre impulsos y retrocesos, podría estar buscando alcanzar dicho nivel. Esto sería una previsión, como podría ser otra, podría incluso ceder terreno, incluso apoyarse en la línea de soporte previa para de ahí continuar en el canal alcista. Son movimientos muy normales, es decir, si el mercado en general o en particular el sector se ve castigado, es muy probable que podamos ver una pequeña ruptura del nivel de soporte y esto podría hacer que tuviéramos un movimiento, una especie de falsa ruptura a la baja que podría darnos pie a que pudiéramos tener un punto de entrada bastante óptimo si es que el movimiento finalmente realiza esta falsa salida a la baja. De no suceder esto, continuaríamos analizando este canal de la acción Nike y estaríamos esperando a que el precio aguantara este nivel. Si vamos a gráficos más pequeños, se nos va el movimiento, pero vemos cómo podemos analizar
la situación en la que se ve inmerso. En estos momentos vemos como tiene aquí un máximo, se mueve en un rango casi lateral o lateral, visiblemente lateral. Y esto nos hace pensar que estamos ante no una zona de soportes oblicuos o resistencias oblicuas, sino que estamos en un rango que lo van formando pues, varias zonas de dobles o triples techos. Esto lo que sucede es también muy interesante porque también podemos medir cuál es la amplitud que puede realizar en el caso que pase por encima de los máximos previos. Sería lo mismo, el mismo ejercicio, mediríamos cuál es la amplitud del canal lateral, en este caso, y transportarlo al momento de la ruptura, con lo cual tendríamos varios objetivos a analizar. En el caso de que el punto de ruptura sea en esta zona, esperamos que en velas de 1 hora, si el precio quiere optar, sería pues, la sesión americana, obviamente, y estaríamos intentando prever cuáles son los movimientos. Bien, en el caso de que pueda haber una jornada alcista y que acompañe el mercado de renta variable, estaríamos viendo cómo pasar por encima de este máximo previo, que son dos, tiene aquí un doble techo. Pasar por encima de 131, pues nos habría una pequeña zona hasta 134 y habría que ver cuál es la reacción del precio al alcanzar esta zona en 134. Una vez alcanzado dicho precio, podríamos ver que 136 sería el siguiente movimiento. Como estáis viendo, vamos a poner aquí los gráficos diarios. ¿Para qué ponemos esto? Bien, lo que se suele hacer es para ver si el movimiento o los objetivos tanto parciales como totales se pueden alcanzar en un solo día, estaríamos viendo cuál es el rango intradiario. Parece ser que vamos a hacerlo algo más grande. Parece ser que en este movimiento lateral tampoco es que hayamos tenido unos movimientos al alza o a la baja muy fuertes y seguro que el Average True Range, que es el ATR, ese indicador que nos manda cuál es el rango de movimiento, podría darnos ciertas pistas, pero en principio necesitaría un par de sesiones para ver alcanzados esos objetivos si es que quisiera alcanzarlos. De un modo manual, como estamos haciendo ahora, estaríamos viendo cómo los movimientos que realiza toda esta distancia no realiza casi ni a la mitad. En otras sesiones puede realizar la mitad y en esta, por ejemplo, sí que podríamos ver pues, que podría alcanzar un 65-70% del movimiento. Con lo cual, tendremos que ver un movimiento muy alcista que no se ha visto en las sesiones que estamos analizando, es decir, desde comienzos de octubre no hemos visto ninguna sesión que pueda alcanzar por volatilidad estos movimientos. Incluso estas subidas tampoco podrían alcanzarlo, con lo cual si vemos que el precio ataca otra vez esta zona de techos y lo rompe, sería un punto de entrada si el mercado continúa hacia la búsqueda de estos niveles que hemos calculado en 134 y el objetivo completo en 136. Si analizamos el caso bajista, por ver si, bueno, para un retroceso, ¿cuál serían los movimientos que estaríamos esperando? Bien, pues mediríamos y haríamos una proyección sobre una potencial ruptura del soporte, que, como hemos dicho, puede ser una falsa ruptura porque es un movimiento muy alcista, pero podría darnos un punto de entrada relativamente interesante e incluso siempre podría optar a cerrar este gap o hueco que había dejado en la jornada previa. Bien, la amplitud del canal la medimos. Transportamos. Luego, tampoco igual donde lo pongamos, porque al final, como las líneas son móviles, es decir, que podemos moverlas con mucha facilidad, es simplemente ajustar. Es decir, yo he supuesto que la ruptura sería en este punto, pero si fuera antes o después, simplemente lo que haríamos es ajustar las líneas
al punto de ruptura. Y este sería un escenario relativamente plausible, dado que coincidiría también con máximos previos relevantes, que esos funcionan como zonas de memoria o zonas en las que el precio tiene bueno, ciertos momentos en los que puede tender a él, y eso bueno, puede tener sentido para, en caso de continuar con la tendencia, que es lo que a priori pudiéramos pensar, pues podrían ser buenos puntos de entrada. Las consideraciones para movimientos alcistas son varias. Continuar dentro del movimiento actual, buscando las zonas que ya hemos visto, esperar un retroceso que realice una falsa ruptura al alza, perdón, una falsa ruptura a la baja, que nos dé pie a una entrada al alza, o esperar a que retroceda. Bien, este ha sido el análisis, lo colgaremos en YouTube por si queréis recordar los niveles que hemos repasado en los diferentes time frames del precio, y nos veremos la semana que viene con los siguientes análisis. Soy Ignacio Lizuri, director de jfdbank.com, Iberia y Latam. Un saludo y muchas gracias. JFD, just fair and direct.